Tambores de la información en el aire, señal de que está empezando otra edición central de MBD Noticias, pantalla de TV Ciudad como siempre. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo andas, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. En la mitad de la semana con mucha información a nivel mundial, digamos, que también nos involucra. Sí, claro, desde Uruguay agenda internacional. Ocurre que Uruguay asumió la presidencia del Grupo de los 77 y China, el mayor bloque de países en desarrollo de Naciones Unidas, que busca articular los intereses económicos, colectivos del sur global, fortalecer la cooperación entre países del sur y también mejorar la capacidad de negociación conjunta en foros internacionales. Poco antes, el presidente Yamandu Orsi analizó la coyuntura externa durante una visita al Centro de Formación para la Integración Regional y además Estados Unidos suspendió el procesamiento de visas para residencia a personas de Uruguay y de otros 74 países. Mañana Orsi se reunirá con el embajador estadounidense Lou Rinaldi. Aclaramos que este encuentro estaba previamente agendado. Hoy tendremos entonces mucho desde esta perspectiva local pero internacional y además otros temas. Que repasamos en los titulares. El ex canciller y ex secretario general de la OEA, Luis Almagro, destacó la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y consideró que la cooperación es clave ante un orden mundial cambiante. Desde la Asociación Rural del Uruguay y la Federación Rural valoraron positivamente el acuerdo Mercosur-Unión Europea. En la ARU recordaron que durante años asistieron técnicamente a diferentes gobiernos para concretar este acuerdo. La Cámara de Fabricantes de Componentes Automotores pide revisar la situación de la industria automotriz más allá del acuerdo Mercosur-Unión Europea y reclama que a nivel nacional se discuta si hay disposición a respaldar al sector. El Poder Ejecutivo anunció una prórroga de 90 días en las negociaciones con la operadora portuaria Montecón para buscar un acuerdo ante la demanda internacional presentada por la empresa ante la CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial. El director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente, Alejandro Nario, dijo que la calidad de las aguas es buena en Montevideo y Canelones y excelente en el resto de las playas del este. Los cancilleres de Dinamarca y Groenlandia señalaron que la isla seguirá formando parte del reino danés luego de reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos y el vicepresidente en Washington, mientras que Copenhague aumentó hoy su presencia militar en el territorio ártico. Bolivia declaró la emergencia energética y social ante la crisis económica y escasez de combustibles que vive el país y el gobierno dispuso medidas excepcionales que autorizan al sector privado a importar y vender gasolina para garantizar el abastecimiento. Nos pueden seguir en vivo en todos sus dispositivos a través de tvciudad.uy, por YouTube y también nos pueden escuchar en la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio, Martín. Hoy la zona del Parque Rodó copa los móviles y me animo a decir que por buenos motivos. Tiempo de adelantos desde móviles. En primer término, lo saludo a Diego Martini. ¿Cómo andas, Diego? Bienvenido. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes para todas y todos. Nos encontramos en el Teatro de Verano Ramón Caullazo, en lo que es la rueda de ganadores del Carnaval de las Promesas, tras lo que fueron los fallos en la jornada del SER, con los 5 primeros premios en las mismas categorías que en el Carnaval Mayor. 32 conjuntos participaron de esta fiesta para niños, niñas y adolescentes, así que en un rato ampliamos con algunas novedades. Basta con cruzar una avenida y caminar unos metros para encontrarse con Martín Duarte, que también está allí por buenos motivos. ¿Cómo andás, Martín? Martín, Natalia, buenas tardes. Se inaugura y se reinauguran juegos aquí en el Parque Rodó, a mi espalda. Uno de los mayores atractivos que ha generado en estas últimas horas es esta torre de 30 metros de altura y 27 metros de caída libre que está a mi espalda y es uno de los nuevos juegos. Cercano está el viejo y querido Gusano Loco, que se reestrena en este caso en otra ubicación. Parte de la planificación y de los cambios que anunciamos un tiempo atrás que tiene el Parque Rodó. Y en algunos minutos venimos con estas novedades a propósito de este hecho que ha generado bastante curiosidad y bastante afluencia de público. Ahora desarrollo informativo, lo decíamos en la portada, Uruguay ya asumió la presidencia del denominado Grupo de los 77 y China, que es el mayor grupo de países en desarrollo que busca defender los intereses del sur global. Y el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, se comprometió a priorizar los impulsos a las políticas que alivien la carga de la deuda, disminuyan la brecha entre los países y garanticen una distribución equitativa de recursos. Nos comprometemos a ejercer esta función
con dedicación y seriedad, con la firme determinación de defender los objetivos y principios de la Carta de Naciones Unidas y en este marco defender los intereses del grupo y fortalecer la posición del mismo en el sistema de Naciones Unidas. Agradecemos a todos los Estados miembros la confianza depositada en Uruguay para asumir esta importante misión. En un escenario de creciente conflictividad internacional, en el que la prohibición del uso o amenaza del uso de la fuerza se erosiona de manera acelerada, Uruguay se presenta como un promotor de la paz y como un facilitador honesto entre las naciones. Es lo que estamos intentando hacer en nuestra propia región, a través de la presidencia del Consenso de Brasilia, que une a los diferentes países de América del Sur, que estamos ejerciendo y próximamente a través de la presidencia del CELAC, que asumiremos a fines de marzo y que reagrupa a los países de América Latina y el Caribe. En ese espíritu afrontamos la tarea de coordinar y facilitar posiciones comunes dentro de un grupo que comparte múltiples realidades, pero que también refleja la amplia diversidad que es nuestra humanidad. Nuestro enfoque será el de una presidencia facilitadora, comprometida con fortalecer la cohesión interna del grupo y con asegurar que la voz del sur global continúe siendo coordinada, constructiva y relevante en el sistema multilateral. Por su parte, el ex ministro de Relaciones Exteriores y ex secretario general de la OEA, Luis Almagro, destacó la inminente firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Dijo que es clave la cooperación en un orden regional o ante un orden regional cambiante y en un mundo en el que justamente eso se reacomoda salvajemente. Uruguay, obviamente, y el Mercosur, obviamente, venían perdiendo competitividad arancelaria en todo el mundo. Segundo, que es un momento geopolítico estratégico en el cual mucha gente que no creíamos incluso que podía llegar a este punto, hoy están a favor del libre comercio. Es el momento de encontrar la mayor cantidad de amigos posible, que cuando baje la polvareda esta, vos tengas la mayor cantidad de amigos posible, la mayor cantidad de socios comerciales posible y la mejor proyección para tu producción nacional posible. Entonces eso también es un tercer factor importantísimo. Y después, el disciplinamiento interno, o sea, te digo, como canciller a mí me tocó lidiar con las peores políticas comerciales regionales, o sea, y verdaderamente era un desgaste absoluto y permanente que te llevaba buena parte del tiempo y buena parte de la gestión de gobierno. Todo acuerdo un mal acuerdo bien aplicado termina siendo bueno, y un buen acuerdo mal aplicado termina siendo malo. O sea, nosotros hemos tenido negociaciones comerciales en otros tiempos que dieron como resultado acuerdos que fueron permanentemente deficitarios para Uruguay. Y el propio ingreso al Mercosur significó un buen shock para el Uruguay en términos de pérdida de puestos de trabajo en la industria. Entonces, bueno, es encontrar la mejor manera de aplicar el acuerdo y bueno, y que se quemen las etapas que faltan todavía, porque esta historia la vi varias veces también. Entonces, estamos ahí prácticamente siempre, estamos dando un paso más, y esperemos que esto cierre bien. Respecto a este tema, más opiniones. Sí. Desde la Asociación Rural del Uruguay se valoró positivamente esto que se ha presentado como la inminente firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur y se recordó que esa organización productiva uruguaya colaboró durante muchos años y con distintos gobiernos con asesoramiento técnico para que el acuerdo se pudiera concretar. Mientras tanto, en la Federación Rural se calificó el acuerdo como un paso relevante para la reinserción o la inserción internacional del país. En el comunicado, la Federación Rural valora positivamente el anuncio del acuerdo y destaca que será un momento clave para la modernización del bloque en un contexto global que exige competitividad, sostenibilidad y apertura inteligente.
La federación considera que el acuerdo es bueno para todo el Uruguay porque abre oportunidades de desarrollo que trascienden al sector agropecuario y alcanzan a toda la economía nacional. El sector del agro uruguayo llega a esta instancia con fortalezas consolidadas, trazabilidad total, sistemas pastoriles de baja huella ambiental, bienestar animal reconocido y una institucionalidad que brinda garantías en los mercados más exigentes. El comunicado finaliza con la disposición de la federación para colaborar técnicamente en el proceso, aportando conocimiento, datos y experiencia territorial. Por su parte, desde la ARU, dijeron a MBD Noticias que desde la asociación vienen empujando para que salga este acuerdo desde que se empezó a analizar la posibilidad. En este sentido, el titular de la asociación, Rafael Ferber, afirmó que las cuotas nuevas que se plantean en el acuerdo para carne roja y arroz harán una diferencia importante para el Uruguay. Y siguiendo en tema, la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines, conocida como FOICA, entienden que el acuerdo Mercosur-Unión Europea no generará cambios significativos en la industria frigorífica. Habló Martín Cardoso, que es dirigente sindical justamente de la FOICA. Dijo, por ejemplo, que la ampliación de la cuota de acceso preferencial a Europa para la carne uruguaya es una buena noticia, pero también recordó que ahora hay que encarar la discusión intra-Mercosur para ver cómo se divide esa cuota entre los distintos países, atendiendo que Uruguay compite en el rubro cárnico con Argentina y con Brasil. Nosotros todavía no tenemos una opinión formal porque el primer plenario nacional va a ser en febrero, pero sí hay, creo, un consenso entre todos los gremios que no va a tener un impacto significativo en lo que es la industria. Si la perspectiva es porque hay un acuerdo, va a cambiar la realidad de la industria, de nuestra experiencia, no técnicamente, pero de nuestra experiencia de trabajo decimos que no va a haber cambios significativos. Sí se van a beneficiar algunas empresas que están relacionadas con esta materia prima que entra en la Unión Europea. También es bueno mencionar que el mercado de Unión Europea no es uno de los mercados más importantes de Uruguay, está en el tercer, cuarto puesto, peleando ahí con el mercado de Israel. Tenemos dos mercados principales, que es Estados Unidos, China, bueno, ahí podemos poner Canadá, México, pero la Unión Europea no es uno de los mercados más, vamos a decir, beneficioso para la industria con respecto a la materia prima que demandan, ¿no? Y bueno, y también cuando se habla de un acuerdo de libre mercado, obviamente hay que prender las alarmas porque como podemos exportar sin aranceles, también se puede importar. Tenemos dos miradas, ahí tenemos una mirada sectorial que hay que estudiarla y después obviamente está la mirada global del impacto negativo que puede tener a muchas ramas de actividad. Otros sectores. La Cámara de Fabricantes de Componentes Automotores llamó a analizar la situación del sector automotriz de nuestro país, de Uruguay, más allá de la inminente firma del acuerdo entre Mercosur y Unión Europea y sobre todo, según se le dijo a MBD Noticias, teniendo en cuenta el rol de China en la fabricación de vehículos eléctricos. Pero desde la gremial señalan que lo primero que se debe hacer en Uruguay es definir si se quiere una industria automotriz y cómo ayudarla. La industria de autopartes en el país ha enfrentado varios cierres de fábricas con gran impacto. El último fue el de la empresa japonesa Yasaki en el departamento de Colonia. Sebastián Giraldes entiende que esto se debe a que Uruguay no actualizó su normativa y no estableció programas de apoyo al sector automotriz. ¿Queremos o no queremos que haya una industria autopartista en nuestro país? Porque esa es como la base de arranque, puede sonar romántico, pero es la realidad porque el Estado, en este caso, los gobiernos, pero más bien una política de Estado, tiene un rol activo, tiene un rol que es absolutamente necesario para que se instalen inversiones. ¿Cuál es la mejor negociación que tenemos con los vecinos para que eso sí se convierta en una política industrial que nosotros podamos salir a vender al mundo y a captar inversores? Veo los beneficios que tiene para un país como Uruguay, porque de vuelta genera mucha mano de obra directa, en algunos casos, en algunos productos, de su mayoría mujeres, pero además genera una cultura de trabajo que trae de esta eficiencia que tiene que tener el sector, que después permea en el resto de la sociedad. Giraldes aseguró que desde hace años saben que el acuerdo con la Unión Europea seguramente sea negativo para la industria automotriz, pero ahora se suma el efecto China. Están teniendo inserción con un producto que es el vehículo eléctrico, con una tecnología en la que ellos están bastante más avanzados que el resto, incluso que Europa, entonces están cambiando las reglas de juego. La industria automotriz, te diría hoy, está en medio de un cambio
que es el más grande que ha tenido en su historia. Pero además el vehículo pasó a ser, o está pasando a ser de alguna forma, una computadora con ruedas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú tenés un auto donde el 50% del valor de ese auto pasa a ser software. Y en plano político de este mismo tema, el diputado frente amplista Bruno Giometti, que integra el Partido Comunista, dijo que su sector considera que este acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea tendrá impactos positivos a nivel macroeconómico. De todos modos, llama a tomar medidas, por un lado, para que no se vea perjudicada la industria manufacturera uruguaya, en este caso, y también para evitar que se profundicen las asimetrías en términos de la matriz productiva. El diputado comunista Bruno Giometti señaló que los beneficios del acuerdo, que favorecería las industrias cárnica, maderera y arrocera, deben trasladarse al resto de la sociedad. Primeramente, nos parece valioso que el Mercosur se posicione como bloque a nivel internacional, que sea un acuerdo que sea negociado no país por país, sino a nivel de todo el bloque. Eso lo vemos como algo favorable. Todo daría a entender que a nivel macro los impactos para el PBI, para las exportaciones y para el empleo de Uruguay serían impactos positivos. Uno de los riesgos que siempre tiene este tipo de acuerdos entre un bloque que tiene un alto nivel de productividad, como es la Unión Europea, sobre todo en la industria manufacturera, y un bloque de menor productividad en la industria, como es el Mercosur, es eso, que se profundicen esas asimetrías a nivel de lo que es la matriz productiva. Y bueno, ese es un riesgo y por eso decimos que se tienen que tomar medidas decididas para no solamente defender a aquellos sectores industriales que podrían ser perjudicados, que van a tener obviamente dificultades para seguir produciendo y vendiendo, sino también cómo insertamos esas industrias. Quizá hay que pensar en nuevos productos, en algunas de ellas, en competencia más por la calidad que por la cantidad, pero para desarrollarlas y que puedan tener que continuar con su inserción exportadora en la región. Ahora cambiamos de asunto, les contamos que el Poder Ejecutivo y la empresa operadora portuaria Montecón extendieron por 90 días las negociaciones tras la demanda internacional presentada ya hace tiempo por la empresa ante el CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial. El Poder Ejecutivo anunció la prórroga a través de un comunicado oficial, ya que el plazo original venció antes de ayer, el lunes 12 de enero. De esta forma, el Estado y la empresa buscan llegar a un acuerdo que evite la instancia formal ante el CIADI. La acción promovida por Montecón deriva de la extensión de la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo hasta 2081 en favor de Terminal Cuenca del Plata, empresa mixta en la que predominan las acciones de la multinacional Catunasi. Ese contrato que firmó el gobierno pasado, según Montecón, vulnera el principio de libre competencia en el puerto. Bien, y ahora uno de los temas de esta jornada que repasábamos en la portada. Estados Unidos suspenderá el procesamiento de visas para inmigrantes provenientes de Uruguay y otros 74 países. El Departamento de Estado, atención, comunicó que la medida se mantendrá hasta que se garantice que las personas migrantes no se enriquezcan a costa del pueblo estadounidense de cuya generosidad estarían abusando. El anuncio lo realizó el secretario de Estado, Marco Rubio, y forma parte de la política del presidente estadounidense, Donald Trump, de endurecer la política migratoria. La medida entrará en vigencia el 21 de enero y será por tiempo indeterminado. Entre los 75 países que verán limitado el acceso a visas se encuentran Brasil, Colombia, Cuba, Haití, Nicaragua, Rusia, Siria, Pakistán, Nepal, Nigeria, Marruecos y Libia. El Departamento de Estado, mediante un comunicado firmado por su vocero, anunció este miércoles que utilizará su autoridad de larga data para considerar no aptos a los posibles inmigrantes que se convertirían en una carga pública para Estados Unidos. De esta forma buscan evitar que los extranjeros exploten la generosidad del pueblo estadounidense a través del acceso a beneficios públicos, según cita el comunicado. Según la cadena Fox News, la aplicación de la medida permitiría negar visas a personas mayores u obesas, así como a quienes ya hayan recibido ayudas económicas estatales o hayan sido internadas. A su vez, buscan reforzar el control de ingreso de personas provenientes de países identificados como riesgosos para la seguridad de Estados Unidos y de esta manera mejorar la capacidad de respuesta ante amenazas internacionales. Las excepciones serán muy limitadas y solo se concederán una vez que los solicitantes superen la evaluación vinculada a la condición de no generar un costo para el Estado. Desde la asunción de Trump en enero de 2025, el gobierno estadounidense revocó más de 100.000 visas, una cifra récord según datos oficiales.
Un par de repercusiones locales. El senador nacionalista Sebastián da Silva y su par del Partido Nacional, quiero decir, en este caso diputado Pedro Gisdonian, responsabilizaron al gobierno uruguayo por esta decisión anunciada hoy por Estados Unidos y asociaron justamente el hecho de que Uruguay haya sido incluido en esa lista a que en su momento, días atrás, el país firmó junto con Brasil, Colombia, Chile, México y España una declaración cuestionando la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Los cambios en el procesamiento de las visas que afectan a Uruguay se anunciaron horas antes de que se concrete una reunión entre el presidente Yamandú Orsi y el embajador de Estados Unidos, Lou Rinaldi, en la residencia de Suárez y Reyes, que será mañana en la mañana y que estaba agendada previamente. Además, antes de que Estados Unidos notificara esto que resolvió, el presidente de la República, Yamandú Orsi, en esta jornada visitó la sede del Centro de Estudios para la Formación en Integración Regional, el CEFIR, en donde analizó la coyuntura global en un sentido amplio y también la regional. El presidente del centro, Alberto Volonté, explicó que este mes terminará el proceso de elaboración de un documento con la perspectiva internacional de Uruguay. La idea final es que de aquí surja un documento. ¿Para qué? Un documento es uno más y lo que lo dejás por ahí, no. Que sirva de base para que el señor presidente convoque a todos los partidos políticos y diga, sobre la mesa está esto. Ese material será terminado durante enero y luego entregado al presidente Orsi para que convoque al sistema político a debatir y buscar una posición común ante los desafíos internacionales, que después será propuesta a la OEA como la hoja de ruta para que adopten Latinoamérica y el Caribe en tiempos de cambios geopolíticos. Si el Uruguay es capaz de unificarse en un documento que habla cómo nos paramos en la coyuntura internacional, va a ser capaz de presentar un documento en la OEA y recomendar a toda Latinoamérica, sin retórica, este Uruguay se anima con la tradicional sencillez republicana de decir, este es el camino. En esta misma entrevista, Alberto Volonté repudió el bombardeo de Estados Unidos sobre Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro por entender que se trató de una grave violación al derecho internacional y la soberanía venezolana. Además, Volonté dijo que Venezuela es un país hermano, usó esa expresión, recordó que integra el Mercosur aunque esté suspendido. Venezuela es un país hermano, es latinoamericano, integra el Mercosur aunque esté suspendido en sus derechos. No nos van a... En eso fue unánime. ¿Estuvo bien Trump con la acción que tomó en el bombardeo y el secuestro del presidente? Aquí no se juzga a nadie. ¿Su opinión, Volonté? No, es decir, tú me decís, si se está bien o si está mal, yo te voy a dar mi opinión personal. Cualquier agresión a la soberanía de un país está mal, la haga Trump o la haga quien sea. Esto no es contra Estados Unidos, es que la soberanía es lo que tenemos nosotros. La única cosa divisible entre los uruguayos, donde no hay desacuerdo, es esta tierra. Y la soberanía, que a veces... No, ¿saben lo que es la soberanía? La defensa de la casa. Esta es nuestra casa, no entra nadie. Y si yo no quiero que me entre nadie en mi casa, también en la de mi país hermano no quiero que entre nadie. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional y lo hacemos hablando de la geopolítica de Estados Unidos y en particular del presidente Trump, ahora hablando de Groenlandia, porque el canciller de Dinamarca y también la canciller de Groenlandia han tenido varias reuniones estos días en Washington. La más importante seguramente la tuvieron hoy con el vicepresidente J.D. Vance y con el secretario de Estado Marco Rubio. Todo esto vinculado con las amenazas y con las intenciones del presidente Trump de hacerse con Groenlandia.
Luego de la reunión, ambos referentes daneses dijeron que no quedaron conformes con lo planteado por Estados Unidos y que no están de acuerdo de la manera en que se están dando las cosas. Todo esto enmarcado en el anuncio hoy del gobierno danés de la llegada de tropas y fuerzas especiales danesas a esa isla, que estará acompañada también, según se anunció, por otros países. Noruega y Suecia ya dijeron que también estarán presentes. El canciller de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, se reunieron este miércoles en la Casa Blanca con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, y afirmaron seguir teniendo una opinión diferente de Estados Unidos sobre la autonomía danesa. Las ideas que no respeten la integridad territorial del Reino de Dinamarca y el derecho a la autodeterminación del pueblo groenlandés son, por supuesto, totalmente inaceptables. Por lo tanto, seguimos teniendo un desacuerdo fundamental, pero también estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo, dijo el canciller en rueda de prensa. Rasmussen destacó que Dinamarca está dispuesta a cooperar con Estados Unidos y trabajar junto a la Casa Blanca, pero también dejó claro que Groenlandia seguirá formando parte del reino danés. Mientras tanto, hoy Dinamarca anunció el envío a Groenlandia de material militar y tropas de avanzada para preparar la llegada de más contingentes del ejército y del resto de las Fuerzas Armadas, despliegue que coincide con un aumento en las últimas semanas de la retórica de Estados Unidos en torno al deseo del presidente Donald Trump de hacerse con la isla. Tras una sesión informativa a puerta cerrada del Comité de Política Exterior del Parlamento danés, el ministro de Defensa Troels Lund Poulsen declaró que Dinamarca avanzará hacia una presencia militar más permanente y numerosa en Groenlandia, también con participación de otros países, en lo que calificó como una clara reacción al desafío en el que se encuentra el Ártico. El gobierno que preside Rodrigo Paz en Bolivia anunció una emergencia energética y social en esta jornada que está vinculada a algunos de los problemas que ha asumido desde su llegada al poder tras vencer al MAS en las elecciones. Tiene que ver con la escasez de combustible, con la inflación, con el dólar y otros temas que han jaleado a la sociedad boliviana y que el nuevo presidente intenta estabilizar. Este anuncio se hace pocas horas después de que llegara a un acuerdo con los sindicatos y organizaciones sociales que protestaban justamente por el tema de la quita de la subvención a los combustibles, uno de los grandes temas que hoy están en Bolivia. Justicia. El gobierno de Bolivia declaró este miércoles emergencia energética y social en todo el territorio nacional en respuesta a la crisis económica que atraviesa el país, caracterizada por una inflación acumulada del 20,40% en el 2025, la escasez de dólares y el desabastecimiento de combustibles. La medida fue adoptada mediante un decreto que establece acciones excepcionales destinadas a garantizar el abastecimiento de combustibles y energía, reactivar la producción y contribuir a la reconstrucción de la economía nacional, según señala el texto oficial. Entre las disposiciones centrales, el decreto autoriza de manera excepcional a personas naturales y jurídicas privadas a importar, vender y comercializar productos derivados del petróleo a precios de importación o de ingreso a terminales de almacenamiento. La declaratoria de emergencia se produce un día después de que el Ejecutivo y los sindicatos de obreros y campesinos dieran por superado el conflicto social derivado del retiro de la subvención a los combustibles, acuerdo que ratificó la eliminación del subsidio y dejó sin efecto otras disposiciones previamente cuestionadas. Los sindicatos también habían expresado su rechazo al decreto 5503 al considerar que habilitaba la eventual venta de recursos naturales y empresas estatales a capitales extranjeros, una interpretación que fue negada por el gobierno. Ponemos el foco nuevamente en la Franja de Gaza porque cuando todavía no se sabe si se ha terminado o no la primera fase, el gobierno de Estados Unidos anunció el comienzo de la segunda. Lo hizo el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, quien dijo que habrá un gobierno tecnocrático, por supuesto sin la presencia de Hamás, grupo que debe desarmarse, según anunció el enviado de Estados Unidos, entre otras condiciones que se han planteado para el inicio de esta segunda fase. Mientras esto ocurre en el plano político, podríamos decirlo, en los hechos la situación sigue siendo dramática en pleno invierno, donde varias personas han muerto productos de las condiciones climáticas y, por supuesto, del hambre, las enfermedades y los ataques israelíes. Hoy, en nombre del presidente Trump, anunciamos el lanzamiento de la fase 2 del plan de 20 puntos del presidente para poner fin al conflicto de Gaza,
pasando del alto al fuego a la desmilitarización, la gobernanza tecnocrática y la reconstrucción, declaró en redes sociales Steve Witkoff, enviado especial del mandatario estadounidense para Oriente Medio. Witkoff, negociador del plan, explicó que esta fase prevé la creación de un gobierno palestino tecnócrata de transición, denominado Comité Nacional para la Administración de Gaza, así como la desmilitarización y reconstrucción total del enclave, además del desarme de todo el personal no autorizado. Estados Unidos espera que Hamás cumpla plenamente con sus obligaciones, incluido el retorno inmediato del último rehén fallecido, y de no hacerlo, las consecuencias serán graves, advirtió el enviado de Washington. Horas antes del anuncio, el gobierno egipcio informó que se alcanzó un consenso entre todas las partes sobre los nombres de los miembros del Comité Tecnocrático Palestino, de entre 15 y 18 personas, encargado de administrar la Franja de Gaza en el marco del plan de Donald Trump. Mientras espera la segunda fase, la situación humanitaria en el enclave sigue siendo catastrófica, según alertan varias ONGs que reportan escasez de comida, enfermedades y muertes ligadas a los ataques israelíes en medio de las duras condiciones climáticas del invierno, además de la preocupación por la posible partida de 37 organizaciones humanitarias. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Del panorama internacional a una noticia local y un lugar emblemático de Montevideo como el Parque Rodó, donde está Martín Duarte con novedades. Adelante, Martín. Así es, Natalia, vamos a aprovechar que en este momento, y ya lo verán con la cámara de Leo Adel, está funcionando la torre, en este caso estos 27 metros de caída libre. Estamos junto a Pablo Lotito, que es administrador de lo que es el Parque Rodó, con este estreno. ¿Es así? ¿Son 27 metros de caída libre? La torre, buenas tardes, primero que nada para todos. La torre tiene una altura de 30 metros y son exactamente 27 metros de caída libre. Bueno, ¿esta torre de dónde viene? ¿Originaria? Y bueno, ¿cuánto tiempo demandó también el montaje, no? Bueno, el origen de la torre del juego es China. El montaje de la torre, entre que la torre llegó y hasta hoy día de su inauguración, 9 meses. Gracias a Dios, se está dando, que el público la está aceptando, se está divirtiendo y bueno, y se está contagiando para que esto suceda también. Hay mucha gente mirando, también curiosos. La entrada sale 100 pesos, pero hay un paquete también de entrada. ¿Cómo se viene comportando el público en este primer día? Porque ustedes también están estudiando, ¿no? Exacto, sí, bueno, por ahora es buena aceptación, se viene comportando bien el público. La entrada es única, el boleto de 100 pesos. Para la torre 100 pesos y para el resto del parque está el bono de 6 boletos a 500 pesos. Ahora que ya vuelvo contigo, vamos a aprovechar, Leo, que la gente se está bajando. Yo les quiero preguntar, amigo, venga por acá. Se acaba de bajar, usted es uno de los valientes que se subió. ¿Dudaba mucho a la hora de subir o no? No, normal, ya hemos subido a varios juegos y la verdad que este juego es como que más suave. O sea, ¿Del 1 al 10? Más tranqui, del 1 al 10, un 10. ¿Un 10? Sí, buenísimo. Bueno, vamos arriba. A ver si te puedo robar un minutito. ¿Cuál fue la sensación del juego? Contame. Estuvo muy bueno. ¿Sí? Muy bueno, sí. ¿Un poco de miedo se siente? Al principio un poquito de miedo, pero después... Viste que allá del canal me dicen, Duarte, subí, pero yo dudo un poco. No, ¿sí? Está muy bueno, sí. Bien. Aprovecho acá, gurises, ¿cómo les fue con este? ¿Dudaron mucho en subir? No, estaba tranqui. Había que vivir la experiencia tal cual. Yo veo las patitas y el vientito allá arriba. Es impecable, se ve divino además. ¿Qué se ve, por ejemplo? Toda la rambla, todo. Sí, está re lindo. Está muy lindo. Bueno, vamos arriba. Hay recomendaciones, yo no sé, compañero, vuelvo con Pablo, porque va a haber más novedades en estos próximos días también, ¿no? Porque no solamente se estrenó esta torre, sino que el viejo Gusano Loco está renovado y muy cerquita en esta nueva área, ¿no? Exactamente. Gusano renovado a pleno. Pintoresco como siempre, nuestra marca, nuestro registro, como hablamos la última vez que tú estuviste por acá, se pudo reinstalar y bueno, y ahí lo ves reluciente y también se reinaugura hoy. Bueno, la próxima semana va a haber novedades y también se está levantando la montaña rusa. El Parque Rodó, luego de muchos años, va a volver a tener montaña rusa. Exactamente, la semana que viene va a haber novedades sobre mitad de semana, sobre fin de semana, vamos a estar ahí.
Se va a inaugurar la parte que está sobre Sarmiento, que ahí vamos a tener el saltamontes, el UFO y el spin. Hacía 13 años que el Parque Rodó no tenía montaña rusa y bueno, se trajo una montaña rusa de última generación con un giro completo y un loop que digo, bueno, no hubo en Uruguay todavía una montaña rusa así. Bueno, así que se espera el estreno más o menos fines de enero, principio de febrero. Esperemos fines de enero, principio de febrero, ya contar con la montaña rusa y ahí sí se va a hacer una inauguración a la medida que se merecen todas estas atracciones. ¿Hay un modo suavecito para que yo suba? El más lento. En modo familiar es el modo que estamos usando, que es el modo... ¿Hay uno que es más complicado todavía? Se carga en software, viene cargado por la fábrica, nosotros lo pedimos. Creemos que lo más conveniente es el modo familiar, porque el modo familiar permite a chicos de más de unos 50 subir con el papá, con el hermano, la hermana, con los amigos y así poder divertirnos todos. Vamos arriba, muchas gracias por el tiempo y felicitaciones. Muchísimas gracias a ustedes por estar acá. Bueno, mientras siguen los valientes sumándose a lo que es la fila de la torre, recién Lotito hacía referencia a la montaña rusa que va a volver a estar en el Parque Rodó en poquitos días y nosotros le preparamos un informe acerca del recorrido y de la historia. ¿Por qué se llama montaña rusa? Un dato curioso, en Rusia le llaman montaña americana en realidad, pero vamos a conocer un poquito de la historia de este juego mecánico, las primeras instalaciones aquí en nuestro país y lo que es el último eslabón que tuvo la montaña rusa muy cerquita de lo que es la instalación de este juego que se llama Caída Libre. La última montaña rusa que funcionó en Uruguay fue retirada en agosto del 2013, cuando fue desarmada y vendida a México, dejando al país sin este tipo de juego mecánico. Construida en Italia, había llegado al Uruguay en 1989, después de funcionar en un parque de diversiones en Argentina. Pero tras 20 años de funcionamiento, la empresa propiedad de Fernando Mengot, Olimpia Autódromo SRL, decidió venderla. Para remontarnos al origen de este tipo de juego, debemos viajar a la Rusia del siglo XVIII. Durante los festivales de invierno en San Petersburgo, se construían enormes rampas de madera, que se cubrían con nieve y agua para formar una capa de hielo. De esta manera, los ciudadanos podían descender por ellas usando trineos. La idea se exportó a Francia por los soldados que participaron en las guerras napoleónicas y en 1817 se inauguró en París un parque de atracciones que contaba con una montaña rusa. El montaje llevaba unos carros con rueda que iban fijados a unos rieles. Esta idea dio origen a la primera patente de montaña rusa realizada por la Marcus Adna Thompson, estrenada en 1884 en un parque de Coney Island, en Nueva York. El 24 de enero de 1889, Juan Machesi Corona instaló el primer prototipo de montaña rusa en nuestro país. En realidad se trataba de un juego bajo el concepto de ola marina, una superficie circular con distintas alturas sobre la cual circulaban unos carritos conectados a un motor central. A mediados del año 1962, la empresa Sanon, que ya contaba con algunos juegos en el Parque Rodó, compró a la compañía italiana Pinfari, una novedosa montaña rusa. Tenía una altura de 12 metros, contaba con 8 carros y 47 metros de largo. La empresa Pinfari solo construyó 2 modelos de estas montañas en todo el mundo, y una de ellas estuvo en nuestro país. Tras 12 años, la nueva montaña rusa, que está en su fase de montaje, prevé su inauguración para los primeros días del mes de febrero. El director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, hablamos de Alejandro Nario, dijo que en la mayoría de las playas del país no hay impedimento para bañarse y precisó que la calidad de las aguas es buena en Montevideo y Canelones y excelente en el resto de la costa hacia el este. De todos modos, llamó a evitar las playas inhabilitadas por motivos sanitarios, luego de que la Intendencia de Montevideo comunicara que en la capital hay 3 con bandera sanitaria. En términos generales, lo que vimos desde la temporada pasada, que ya cerramos el proceso de evaluación, es que la calidad es excelente el este y buena hacia el río de la Plata, digamos, ¿no? En lo que es las playas de Montevideo y Canelones han tenido buena calidad. Yo creo que no hay ninguna barrera para que la población disfrute de eso. Lo que sí, estar atento a situaciones puntuales que se pueda dar y que la Intendencia, a través del sistema de banderas, informe, pero creo que no hay que generar alarma respecto al estado de las playas de Montevideo ni de Canelones que permiten su uso recreativo, ¿no? Otro asunto. Autoridades del BPS aclararon que el subsidio especial de inactividad compensada
es únicamente para personas que tengan un mínimo de 58 años de edad y 28 de aportes y equivale a 40% del salario de los últimos 6 meses en caso de previo despido. Es importante esta aclaración de algo que aparte tiene un componente o una serie de componentes muy técnicos, porque hubo diversas publicaciones en medios de comunicación que tenían inexactitudes y generaron muchas consultas ante el Banco de Previsión Social. Fue del 2008, nació de un diálogo social y es la famosa ley de flexibilización de las jubilaciones, donde ahí nace este subsidio, que es un subsidio especial por inactividad compensada para aquellas personas que tienen 58 años de edad, 28 años de servicio registrado y que haya pasado un año que no hayan tenido empleo en contra de su voluntad, es decir, que lo hayan despedido o la hayan despedida. Eso tienen derecho, pero estamos hablando del 2008. Lo que hace la 20130 corre 5 años para adelante. A lo que corrió la edad de retiro 5 años para adelante, lo que hace la 20130 es darnos menos derechos. Nos corrió para adelante este subsidio que en realidad, este subsidio en aquel momento, en el 2008, se analizó porque se veía que pasa eso el día de hoy, que con 58 años de edad, lamentablemente en el mercado uruguayo es muy difícil volver a conseguir empleo. Desde la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social señalaron que se generaron varias colas en oficinas del interior con personas que tenían la expectativa de acceder a este subsidio por información inexacta en algunos medios. En los titulares se decía que quien no pudo jubilarse va a ganar más de 50.000 pesos o hasta 52.000 pesos. Generó una alta expectativa en la población, con una alta necesidad también, y tenés por detrás también que tenemos el mínimo de funcionarios históricos, generó que hubiera abarrotamiento de gente que incluso ya está jubilada reclamando por qué ahora van a pagar 50.000 y yo estoy pasando hambre hace años. Yo creo que hay que ser muy responsable en la información porque genera esto, una expectativa en las personas de algo que no es nuevo. Nos encontramos con las oficinas de BPS abarrotadas, con una información que es errónea, con la gente lamentablemente con una expectativa que no es cierta, que eso también es lo que más nos duele, ¿no? Tener con el calor que hace cola de jubilados o de gente que se quiere jubilar, que se les negó la jubilación, que se les negó incluso este subsidio por inactividad, porque al decir es algo nuevo, dicen, bueno, capaz me lo dan, y cuando llegan al funcionario, el funcionario le da la negativa, y eso a veces genera reacciones de violencia también de la gente. Otro asunto que viene de mucho tiempo y que recientemente abordamos. La Fundación Sofía de la Iglesia Católica negó haber recibido donaciones de las familias Carrasco y Evdiukov y Vaso Cabral y de las empresas Hernandarias 13 y Conexión Ganadera, luego de haber sido asociada, en función de distintas interpretaciones y versiones, justamente con el fondo ganadero que recién mencionamos. El especialista en religión y política, Nicolás Iglesias, no descartó que los aportes fueran hechos mediante otros mecanismos y consideró necesario que esta información sea accesible para evitar suspicacias sobre el origen de los fondos. Actualmente la Fundación Sofía y la Fundación Virgen de los 33, que son las dos fundaciones vinculadas, gestionan aproximadamente 29 colegios y 7 clubes de niños que son convenios con centros de INAU. Si uno entra a la página web encuentra lo que es clásico en muchos tipos de fundaciones, que son los sponsors de las empresas que ponen dinero. En términos generales, las fundaciones, las iglesias, tienen algunos controles del Estado, que esto ayuda justamente a prevenir el lavado de activos. Yo no encontré una planilla que en algunos casos hay de transparencia, donde algunas ONGs, algunas instituciones brindan a la sociedad públicamente sus números. Primero hay que ver que hay un vínculo familiar institucional fuerte entre la Iglesia Católica y la familia Vaso, la familia Carrasco, la familia Otegui, es otra de las familias que aparecen ahí nombradas en estos últimos días. Y creo que eso, primero decir que la Iglesia Católica fue damnificada por esta situación de Conexión Ganadera. Eso no quita que por otras vías haya recibido apoyos. Y Gustavo Vaso, por ejemplo, aportó al Liceo Juan Pablo II, y Conexión Ganadera aportó un liceo laico, en este caso Fundación Las Higueritas, pero no vi que Fundación Sofía recibiera, por ejemplo, plata directo de Conexión Ganadera por la ley de donaciones especiales, que es un mecanismo que uno puede, tiene un mecanismo de control porque es de acceso público. Eso no quita que uno mirando la página web de Fundación Sofía, en algún evento, por ejemplo, aparece el logo de una de las marcas de Conexión Ganadera, que es Stradivarius, una de las marcas de carne. Entonces,
que haya podido recibir donaciones a través de una de estas marcas o donaciones de otras formas que no sea la ley de donaciones especiales. Eso es posible, pero bueno, posiblemente la Fundación Sofía, igual que este tipo de fundaciones grandes, uno espera que, como vos decías al principio, tenga sus declaraciones, sus estados contables, que sean transparentables, aunque no estén en la web. Con Antel Empresas estamos del mismo lado del mostrador. Y en un día importante para el Carnaval de las Promesas, allí en el Teatro de Verano, donde está Diego Martini, que ya nos cuenta. ¿Se conocen los ganadores, Diego? Sí, así es, compañeros. Bueno, estamos en plena rueda de ganadores en el Carnaval de las Promesas. ¿Todo bien? Sí. Estás allá, mirá. ¿A quién viniste a ver? A mis hermanos. ¿Dónde están tus hermanos? ¿Dónde salen? ¿Acá en Ojana o en Cosme y Damián? Mirá, mirá para allá. Cosme y Damián. Bien, bien. Ganaron, entonces, ¿estás contento? Bueno, ahí los familiares, es lo que hay acá en el Teatro de Verano, la van a ver, la mayoría obviamente son los familiares de los conjuntos. Ahí estamos viendo a Oviana, otro de los conjuntos que ganó en la categoría de Sociedad Negros y Lubolo, que fue compartido justamente, y que van a recibir su premio ahora. Después en la categoría de parodistas, Buibú, Burga, La Zafada, Nomos en la categoría de humoristas y Zafirus en la categoría de revista. Lo dije completo, así que vamos están viendo ahí la típica foto y vamos a ver conversar con algunos de los presentes que están por acá. Está, por ejemplo, Eduardo Raverino, que es el gerente de eventos y espectáculos. ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Todo bien? Bien, bien, contento con este final del encuentro de promesa, la alegría de los chiquilines, las emociones, la verdad está muy lindo, muy linda jornada. ¿Qué es el Carnaval de las Promesas para los chiquilines y las chiquilinas? La verdad que yo decía el otro día que acá empieza el carnaval. Para la Intendencia es un gusto vivir esto, tener este teatro de verano para toda la familia y ver esta fiesta. Ahí están entregando uno de los primeros premios en la categoría de Negros y Lubulos. Es divino. ¿Qué queda para un niño o una niña cuando sale el carnaval? Después de vivirlo en lo grande, porque a vos te pasó también arrancar en una murga de amigos y después pasar a lo grande. Y bueno, es todo parte del carnaval, es un carnaval organizado distintos encuentros, distintos concursos, pero la fiesta es una sola, la pasión que se vive es una sola y la Intendencia lo que quiere es eso, es que la gente pueda vivir su pasión y en este caso la del carnaval, que me emociona porque ver a estos chiquilines cómo festejan, la verdad que fue momentos emocionantes verle las caras a cada uno de ellos, así que bueno, creo que la labor está cumplida, esto recién empieza, carnaval sigue, pero Carnaval de las Promesas también va a haber cada año y lo vamos a estar apoyando como siempre. Gracias, Eduardo, y arriba el Gómez. Arriba el Misionero, que el otro día ganamos. Sí, ganamos. Vamos arriba. Bueno, ahí estamos viendo algunos de los... Bueno, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Tenés algún familiar que está participando? Mi hija. ¿En dónde sale? En Cosme y Damián. Bueno, ¿cómo viviste la fiesta? ¿Cómo viviste hoy? Bárbaro, un espectáculo. ¿Cómo aportan los padres y las madres durante todo este proceso? Montones. Son uno más del equipo, los padres. Ensayo, ayuda para recaudar fondos. Todo es un equipo y los padres son los primeros que están ahí y está. Esta fiesta es única. Además viene a ser como una semilla, ¿no? De acá sale a lo grande todo. Así que eso es una fiesta. Muchas gracias. No, para nada. Seguimos recorriendo acá, lástima que nos perdimos a algunos de los chiquilines que estaban celebrando, porque también tienen menciones, como en el Carnaval Mayor. Buena señora, ¿todo bien? Hola, bien. Viene a ver. A La Zafada. Mi nieto. Murga La Zafada. Mi nieto, Santino Segredo, Artigas. Se le cae la baba a la abuela. ¿Qué te parece? Sentilo cantar y después me decís. ¿Cómo vive la fiesta usted? Bien. Un poquito mal organizado en esto, pero bueno, está. Bueno, muchos niños, muchas niñas. Precioso. ¿Estuvo con el nieto durante el proceso? Sí, venimos del Monte de la Francesa. ¿Sabe Colón? Las tres. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Chao. Ahí estábamos viendo algunos de los testimonios entonces, así que ahí estamos viendo a uno de los conjuntos ganadores y como le decíamos, cierra este carnaval de las promesas con esta rueda de ganadores y obviamente la alegría de varios niños y niñas. Giovanni, ¿todo bien? Un saludo para Martín y para Natalia que están en el estudio. ¿Cómo viviste la fiesta? Muy bien. Mucha
saludo para vos, Diego, y un saludo para los que están a los televidentes de TV Ciudad. Gracias a vos también por el trabajo que haces acá, porque venís a todas las etapas. Un placer para vos, Diego, y bueno, arriba el carnaval. Ahí estaba entonces Giovanni Cartategui, también un amigo de la casa que ha venido a todas las etapas y que después también se suma el Carnaval Mayor. Así que nos despedimos desde acá y los invitamos a todos para que puedan seguir viniendo, pues la etapa continúa por lo menos en la jornada de hoy. Muchas gracias, Diego. Muy lindo móvil. El saludo retribuimos a Giovanni, que siempre está muy pendiente de lo que pasa en TV Ciudad. Un amigo de esta casa, así que le mandamos un saludo y muchísima alegría allí en la zona del Parque Rodó, el que pueda estar con esta tardecita, noche preciosa en Montevideo, que se dé una vuelta por ahí, porque todo es emoción y alegría y festejo. Sí, claro, y empieza a quedar libre el escenario para el concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Montevideo, para el que efectivamente falta poco. Y a la gente del Carnaval le interesa mucho el tiempo y al país todo le interesa, así que antes de irnos repasamos el pronóstico de Inumet, extendido a las próximas 48 horas para Montevideo y área metropolitana. Por la mañana, cielo algo nuboso y nuboso, con periodos de cubierto, y por la tarde y la noche, proyecta Inumet, cielo nuboso y cubierto, atención, con precipitaciones y tormentas aisladas y además ventoso. Las temperaturas extremas pronosticadas para mañana son una máxima bastante alta, de 33 grados y una mínima de 22. Pero baja la temperatura hacia el viernes, atentos. En la mañana estará cubierto, nuboso y algo nuboso, con precipitaciones aisladas, pero irá mejorando. En la tarde-noche, claro y algo nuboso. La temperatura máxima será de 25 grados y la mínima de 15. Quédense en la pantalla de TV Ciudad, que como siempre a las 20 seguirá compartiendo lo más destacado de 2025 y a las 21 estará en vivo otra vez Mira Montevideo. MBD Noticias vuelve mañana a las 13 horas en la edición mediodía y luego en la edición central con Martín estaremos aquí a las 19. Los esperamos. Gracias por estar, que pasen bien.